Sean hermanos, bienvenidos una vez más. Todas las personas que nos visitan y que nos conectan en esta hora por internet. Quiero que leamos, hermanos, antes de orar, dos pasajes. Uno de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 18 y luego vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4. Génesis capítulo 18, los versos 16 al 19, y luego vamos a ir a Deuteronomio 4. Nos dice la palabra del Señor en el contexto de la intercesión de Abraham por Sodoma. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Oremos. Señor, nos sentimos agradecidos de la oportunidad que nos brindas una vez más, de por segunda ocasión en este día nosotros alabarte, cantar a tu nombre, pero sobre todo de sentarnos a escuchar tu palabra. Sé con nosotros y guíanos en toda verdad y justicia. Ayúdanos a hablar lo recto acerca de ti, para que en todo ello nosotros seamos edificados, pero que tu nombre sea grandemente exaltado en medio nuestro. Te lo pedimos pues en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estos dos pasajes nos apuntan lo que nosotros en el día de hoy queremos iniciar. Nosotros queremos comenzar una serie acerca de la adoración familiar. Hemos estado hablando de esto y hemos considerado pertinente ayudar a nuestras familias en la iglesia a ver la adoración familiar en una perspectiva bíblica. Una perspectiva que nos ayude a nosotros ver que no solamente hay un llamado en la Biblia a la adoración familiar, sino que tenemos ejemplos allí de cómo ha de ser esa adoración. Por lo tanto, nuestro propósito en toda esta serie, hermanos, es en primer lugar que nosotros veamos el llamado de Dios a la adoración familiar, pero sobre todo que nosotros podamos ver los ejemplos que allí hay, abrazar esos ejemplos y aprender a adorar en nuestras casas, como manda la Biblia que debemos adorar, y que ello sirva para que Dios sea honrado en nuestros hogares. Por lo tanto, hoy vamos a iniciar viendo el llamado a la adoración en la Biblia y los ejemplos en el Antiguo Testamento de la importancia de este deber. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros queremos compartir esto con la ayuda del Señor durante los próximos domingos. Si tú me puedes bajar un poquito el micrófono. Gracias. Así que, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados desde las Escrituras a cultivar en nuestras familias lo que es la adoración familiar. Hoy en día nuestras familias están siendo brutalmente atacadas y no podemos negar esa realidad.
pero está siendo atacada y bombardeada no solamente de afuera, sino también dentro de la misma casa. Porque, hermanos, ya nosotros no tenemos que salir a la calle a buscar las tentaciones. Ellas están ahí, en todos lados de nuestra casa. No hay un peligro más grande para la familia, para el hombre, de manera particular, que todos los medios de entretenimiento que tenemos en casa. No tenemos que salir de ahí. En casa tenemos suficiente para perdernos. Pero, mis amados hermanos, cuando salimos fuera es otra batalla. Porque los modelos disfuncionales que hay en el mundo quieren mostrarle a nuestros hijos otra cara de ver la familia, que no es la que Dios nos enseña y muestra en su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado con ello. Porque lo que está llamado por Dios a ser un tiempo de solaz en nuestra casa, un tiempo de recreación espiritual para la familia, está siendo atacada y socavada. Y en muchos casos, tristemente, ni existe. No existe en muchas casas de creyentes algo así como la adoración familiar. No se cultiva. Y eso, hermanos, se refleja en la conducta de los miembros de esa casa, no únicamente de los hijos, sino también de la esposa y de los mismos padres. ¿Por qué? Porque no hay allí una conciencia clara de que nosotros continuamente tenemos que caminar delante de Dios. No se cultiva un corazón de adoración a ese Dios al que nosotros decimos que le servimos. Como consecuencia, tenemos familias disfuncionales, no funcionan. Los hijos no obedecen a los padres no consideran a los hijos, las esposas no respetan a sus esposos, pero tampoco los esposos tienen la consideración que Dios les llama a tener y el cuidado de su familia. Y eso, mis amados hermanos, tiene una razón. Tiene una razón. Es que esas familias, aunque digan que son creyentes, están descuidando un deber que Dios ha marcado en su palabra, al cual nos llama en su palabra y que ha de ser para edificación y para regir nuestras vidas como familia. La razón por la que muchas veces vemos eso es porque no hay un liderazgo bíblico establecido en las casas. Y andamos como se andaba en el libro de los jueces. Ustedes saben cuál es la frase más común en el libro de los jueces, ¿verdad? Y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y hermanos, es triste que en casa de muchos de nosotros, así es como están las cosas. Estamos viviendo ahí adentro que el libro de los jueces, donde todo el mundo hace lo que bien le parece. Y a veces a algunos les conviene vivir en ese desorden, porque así nadie me exige, nadie me pregunta, no tengo que dar cuenta a nadie. Pero ¿es el modelo bíblico para las familias creyentes, para las familias cristianas? ¿Es eso lo que Dios ha mandado? La adoración, hermano, familiar está instituida desde el principio mismo. Si nosotros vamos al libro de Génesis, ya en el huerto del Edén, Dios ha diseñado la adoración familiar como un elemento importante. Observen cómo en Génesis capítulo 2 y verso 2, el Señor dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó. En él reposó de toda la obra que había hecho. Y más adelante en Génesis capítulo 4, nosotros vemos entonces a Caín y Abel adorando a Dios. Y pudiéramos preguntarnos, cuando vamos al capítulo 4 versículo 3, y dice que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, lo más gordo de ellos. Pregunto yo, hermanos, ¿había una iglesia en ese momento? ¿Quién le dijo a Caín y quién le dijo a Abel que a Dios había que llevarle sacrificio? ¿Quién le enseñó a Caín? ¿Quién le enseñó a Abel que Dios tenía que ser adorado? Tenemos que concluir, mis amados hermanos, e instruir que el conocimiento de la adoración a Dios que Abel y Caín tenían provino de la enseñanza de sus padres.
provino de la enseñanza de sus padres, de Adán, de Eva. Ellos le habían enseñado a sus hijos que había un Dios al cual habían de adorar, al cual le debían adoración, al que le debían obediencia. Por eso nosotros vemos a Caín y Abel yendo delante de Dios y llevando ¿qué? Ofrendas. Lo vemos allí llevando ofrenda. Podemos entonces concluir que Abel fue fiel al mandamiento de cultivar en su familia la adoración familiar. Y no olviden, hermanos, podemos decir, pero Adán fue el primer hombre y pecó y Dios lo sacó del huerto del Edén. Hermanos, Dios sacó ciertamente a Adán del huerto del Edén, pero Dios no abandonó a Adán. Dios no lo abandonó. Y vemos de ahí en adelante cómo de una generación de este hombre se cultivaba la piedad familiar continuamente. O sea que Adán entendió que Dios debía seguir siendo adorado y de una manera oral y por ejemplo enseñó a sus hijos que el culto a Dios tenía que continuar, que había un Dios al que ellos debían obedecer, que había un Dios al cual ellos debían agradar, que había un Dios al que ellos tenían que servir. Por eso nosotros vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificio delante del Señor. Por eso vemos la familia allí ofreciendo sacrificio a Dios. Y aquí hay un principio importante, mis amados hermanos. Los hogares en los cuales los padres han entendido la importancia que tiene la adoración familiar, indudablemente han sido bendecidos. Indudablemente han sido bendecidos. Hermanos, si yo no estoy hablando de bendición de riquezas, porque qué bendición es para un padre tener un hijo obediente. Qué bendición es para un padre tener un hijo que se preocupe por él. Un padre tener un hijo que lo vea caminando en los caminos del Señor. Hermano, nuestro deseo y nuestra continua oración los miércoles, ¿cuál es? Que el Señor salve a nuestros hijos. Si a mí me preguntaran, Angeli, ¿tú quieres que Daira sea rica o que sea creyente? Yo diría que sea creyente. Porque Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Si Él le quiere añadir riqueza, se le añadirá. Pero hermano, habrá una riqueza que en el mundo no le podrá quitar. Y es la riqueza de tener a Dios como el tesoro de su corazón. ¿No es eso, hermano, una bendición para una familia? Ver sus hijos caminando en orden, ver sus hijos creciendo en la sabiduría, creciendo en el amor a Dios. Los hombres que han experimentado esa verdad, que se han convencido de la importancia que tiene para ellos el culto familiar, no han negociado ese principio. No han negociado ese principio. Así que nosotros podemos ver que la Biblia continuamente llama a cultivar la adoración familiar. Nos llama. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos llevan a contemplar esto. Por eso el pasaje que leíamos en en Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a ellos allí? Por tanto, guárdate y guarda tu alma, ¿cómo? Con diligencia. O sea que nosotros debemos cultivar, ser guardianes de nuestra alma. Pero no solamente de nuestra alma revela el texto, sino de las almas de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Dice el pasaje en el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón los días de tu vida. Antes bien, antes que se te olviden, antes bien, enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y el día que tuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová dijo, reúne al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, oigan bien, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vinieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y es interesante, hermano, que en ambos pasajes continuamente se martilla la idea de quién es que tiene que enseñar.
a tus hijos. Una responsabilidad directa sobre el líder y cabeza de esa familia. Y observen, mis amados hermanos, que aunque la enseñanza congregacional es importante y tiene su lugar, el texto lo que enfatiza aquí es el llamado a la cabeza de familia a enseñarle a su casa el temor de Dios. Es a ello donde se hace el énfasis. Y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para temerme todos los días sobre la tierra. Y vuelve y enfatiza, y las enseñarás a tus hijos. Es una responsabilidad de cada uno, de los cabezas de familia, de los líderes en su casa, promover en ella el culto familiar. Porque en ese culto familiar es donde nosotros enseñamos a todos en nuestra casa que deben guardar y deben temer a Dios. Y deben temer a Dios. Nosotros como pastores en la iglesia estamos llamados a enseñar todo el consejo, mis amados hermanos, y a darle herramientas para que usted pueda trabajar aún en su casa con sus hijos y ayudarle. Pero hermano, usted tiene que entender una realidad. El pastor en su casa es usted. Usted es el pastor en su casa. Usted es el que está llamado a instruir a tus hijos todos los días. Usted es el que está llamado a enseñar a su esposa todos los días. ¿Usted se imagina si Francisco y traemos a Dante de nuevo y yo tenemos que todos los días ir a dar devocional a su casa? ¿Usted se imagina semejante cosa? Empezaría la familia a quejarse. Sí, pero el pastor tiene 3 meses que no viene a dar devocional en mi casa. No, hermano, es que Dios es sabio. Y cada hombre en su casa está llamado a ser quien instruya de manera continua a sus hijos. La iglesia, mis hermanos, será tan fuerte y tan firme como lo sean las casas de quienes lo componen. De eso usted puede estar seguro. Mis hermanos, si yo instruyo, me preocupo por mostrarle a mis hijos la importancia de quién es Dios, cuando ellos lleguen a la iglesia, no habrá tanto problema para que se concentren. No habrá tanto problema para que estén tranquilos. No habrá tanta irreverencia dentro del culto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque desde la casa se le enseña que el tiempo de adoración a Dios es un tiempo sagrado. Es un tiempo donde hay que tener reverencia. Por eso yo digo y estoy convencido de que la adoración pública es un reflejo de la adoración privada de la familia de una iglesia. Es un reflejo de lo que hay en nuestras casas. Y lo podemos observar desde aquí, hermanos. Nos damos cuenta por el movimiento de la familia, aún cuáles son las casas donde se está caminando desordenadamente. ¿Se evidencia desde aquí? Desde aquí se ve cuál es el niño que el culto entero se la pasa con el celular de la mamá. Toma, entretente. Que tu alma no importa, la que importa es la mía y yo me estoy nutriendo. Tú quédate ahí tranquilo con ese bobo digital. Hermano, ¿usted sabía que eso es lo que usted le dice a su hijo cuando le da el teléfono en medio del culto? Para que se esté tranquilo. Él va a estar tranquilo aquí, pero en el infierno no va a estar tranquilo. No estará tranquilo en el infierno. Por tanto, tú no traes a tu hijo aquí para que él se entretenga y tú concentrarte en la adoración. Porque si eso es aquí, ¿qué será en la casa? ¿Qué será en la casa? Si eso es aquí, ¿qué será en la casa? Hermano, no es aquí que tenemos que darle un bibliazo para que se concentren, es en la casa. A veces hay que dárselo aquí porque entienda que tiene que concentrarse. Pero hermano, esos destellos de autoridad es en la casa que tienen que darse, no en la iglesia. Cultivar una visión correcta de Dios, de su palabra y de su obra es un trabajo que comienza en la casa, en la adoración familiar. Porque si nosotros sembramos estas cosas en ellos desde nuestro hogar, nos vamos a evitar mucha vergüenza cuando estemos en la calle, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en cualquier lugar. Porque la conciencia y la mentalidad de quién es Dios en su cabeza va a estar clara donde quiera que ellos estén. Donde quiera que ellos estén.
Jonathan Edwards dijo en una ocasión: toda familia cristiana debe ser una pequeña iglesia. Toda familia cristiana debe ser una pequeña iglesia consagrada a Cristo, influenciada y gobernada enteramente por sus mandamientos. La educación y orden de la familia son algunos de los mejores medios de gracia. ¡Qué verdad!, dijo él. ¡Qué verdad tan grande! Hermano, pero qué lejos estamos nosotros de estar en ese estándar que Jonathan Edwards dice. Y como dije al principio, hermano, nuestro propósito no es que usted sienta que le están dando una pela de lengua por su culto familiar. Nuestro propósito es que usted entienda, a la luz de las Escrituras, la importancia que esto tiene y fortalezca, si ya está cultivando un altar familiar, pero que vea la necesidad si no lo está haciendo. Y a partir de hoy usted ponga mano a la obra. Porque nosotros queremos, oramos por familias fuertes en la fe. Nosotros queremos ver a nuestras familias prosperando, pero que prosperen en lo material como prospera su alma. Que prosperen en lo material como prospera su alma. Dios diseñó la familia, mis amados hermanos, como la institución más importante de la sociedad. Y las sociedades ciertamente, hermanos, son un reflejo de lo que son las familias. Y cuando digo esto, lo digo con mucho cuidado, porque no quiero que a nadie se le ocurra pensar que yo estoy diciendo que la sociedad es un reflejo de la familia basado en la filosofía kirchneriana, que quita toda responsabilidad del hombre para decir que el hombre es un reflejo de la sociedad en la que vive y no de su pecado. Eso es lo que plantea Kirchner. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El hombre es como es por su pecado. Su corazón no arrepentido. Pero cuando nosotros decimos, hermano, que la sociedad es un reflejo de las familias, es porque nosotros vemos a diario que la condición de muchas familias, en la que se encuentran muchas familias, la estamos cultivando nosotros en las calles. Padres que abandonan a sus hijos, matar a sus padres. Imagínese usted un hijo que quiera matar a su padre, ¿qué no hará por mí para quitarme un celular? Mi vida le sabe a poco. Pero eso es producto de ¿qué? De una descomposición familiar, de una familia destruida por el pecado del egoísmo, por el pecado de la lujuria de muchas de esas familias que abandonan a sus mujeres y a sus hijos para irse tras la falda de este mundo. ¿Y quiénes cosechan la consecuencia de esto, hermano? Nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad cosechamos la descomposición de las familias. Un estudio reciente en Estados Unidos daba cuenta de que 8 de cada 10 asaltantes venían de familias disfuncionales. O el padre o la mamá lo había abandonado. Hermano, si eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Que la Biblia lo enseña. Si Dios es abandonado en la familia, dígame usted, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La Biblia es muy clara cuando en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un principio importante, mis hermanos, porque muchas veces la destrucción del núcleo familiar es consecuencia del pecado que está matando a muchos de nuestros jóvenes. No fueron instruidos en el camino. Por tanto, nunca se levantará una conciencia en ellos de lo terrible que es su caminar. Hermano, Newton, el que escribió el himno 300 que nosotros cantamos, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Este hombre fue instruido por su mamá desde muy niño. ¿Y saben qué? Este hombre, a su edad adulta, decidió descarriarse y caminar en los caminos del mundo. Se volvió traficante de esclavos. Pero fue cada palabra, cada texto sembrado en su mente por esa madre cuando niño, lo que llevó a este hombre a clamar en medio de una tormenta en el mar a Dios para que Él lo salvara. O sea, el trabajo de su madre no fue en vano. El trabajo de su madre sembrando esa palabra no fue en vano.
Y aunque por un tiempo caminó lejos de los caminos del Señor y en terribles pecados, cuando este hombre se encontró con Dios, mis hermanos, cambió radicalmente su vida. A partir de allí luchó hasta que la esclavitud fue abolida en Inglaterra. ¿Y saben qué día fue abolida, hermano? El mismo día que murió. No llegó a ver el decreto. El decreto salió luego de su muerte. Estoy seguro, mis hermanos, que si pudiéramos ver el reflejo o la cara de su madre en el cielo, cuando esto se dio, podía estar muy contenta de lo que sembró en su hijo. Se sembró en la familia. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, como padre, como cabeza de familia, faltamos a este llamado de Dios a edificar un altar familiar, Satanás se encargará de sembrar todo tipo de filosofía en nuestra familia. Tú puedes estar seguro de una cosa: tus hijos van a ser instruidos en algo. O lo instruyes tú o lo instruye el mundo, pero algo van a aprender. No son una hoja en blanco, no van a quedar en blanco, no, mis amados hermanos, no van a quedar en blanco. Estamos llamados a cultivar el altar familiar, donde nuestras familias sean entrenadas en la obediencia a Dios. Estamos llamados a cultivar un altar familiar donde nuestra familia pueda crecer en el conocimiento de Dios, en el que nuestra familia pueda identificar cuál es la voluntad de Dios, en la que nuestra familia sea instruida en toda verdad y en toda justicia. Nosotros estamos llamados a cultivar ese tiempo de adoración. Y la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de esto. Está llena de ejemplos de esto. Antes de ser dada la ley a Moisés, lo que vemos en toda la Biblia, en los patriarcas, es la adoración familiar. Noé adorando con su familia. Cuando llegó el arca, que ya bajaron las aguas, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Un altar. ¿Y cuánta gente habían en la tierra? Él y su familia. Su familia era suficiente para preparar un altar. Era suficiente. ¿Por qué? Por la conciencia que este hombre tenía de Dios y lo que había sembrado en su familia. Por eso vemos a Noé, tan pronto bajan las aguas, preparando todo para un altar. Pero ¿qué decimos de Abraham? Antes de darse el evento que el pastor citaba en el primer culto con Abimelech, ¿qué vemos de Abraham, mis amados hermanos? Abraham, conocido como el padre de la fe, amigo de Dios. Pero cuando vemos la vida de Abraham, nosotros podemos identificar algo muy importante en su vida. ¿Y saben qué es, mis hermanos? Que Abraham cultivaba la adoración familiar como un elemento fundamental en sus vidas. La devoción a Dios para Abraham no era un asunto de época o de moda. No lo era. ¿Saben qué? Para él era un asunto de fe y obediencia a Dios. Eran de fe y obediencia a Dios. Abraham es un buen ejemplo para las familias de hoy. ¿Y por qué lo dice, hermano? Por el texto que leíamos al principio, en el versículo 19 de Génesis 18. Ustedes pudieron percatarse cuál es el testimonio que Dios mismo está dando de Abraham. Vamos allá nuevamente. Vamos a Génesis 18, 17. Para si no lo pudo ver en la primera lectura, lo vea ahora. En el versículo 17 de Génesis 18, es Dios que habla. Y observen cómo Dios dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hermanos, Dios había determinado barrer con Sodoma y Gomorra. Dios había determinado ya la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y cuando van de camino allá, Dios se pregunta: ¿no declararé yo a Abraham? Yo no sé si ustedes entienden el sentido de la frase
de como está escrito. O sea, iban de camino, los ángeles iban de camino con Abraham. Y Dios dice, ¿le encubriré yo esto a Abraham? Pero observen, hermanos, el testimonio que Dios da del corazón de este hombre en el versículo 19. Dios dice, porque yo sé, óigame, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. La piedad de Abraham, mis hermanos, era algo que dominaba su vida. A tal punto que Dios da ese testimonio de Abraham. Wow, qué bonito sería que Dios diga eso de cada uno de nosotros. Qué hermoso sería que Dios pueda decir eso de cada uno de nosotros. La vida de Abraham era una vida dominada por su piedad, por su obediencia, por la confianza que Abraham tenía en Dios. Hermanos, y para los que dicen, sí es fácil creer en Dios cuando uno no tiene nada, Abraham lo tenía todo. De Abraham pudiéramos decir, como se dijo de Moisés, que tuvo en poco llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, Abraham en Ur de los Caldeos era rico. Abraham tenía todo, Abraham no necesitaba nada. Y cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham ni siquiera preguntó para dónde iba. Obedeció y se fue porque creía en Dios. Y es esa confianza en Dios lo que lleva a este hombre a cultivar una piedad de la cual Dios dice, yo estoy seguro. Óigame, yo estoy seguro que Abraham será un líder en su casa. Que Abraham enseñará a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino a todo el que esté en su casa, que guarden el camino de Jehová. Arthur W. Pink dice de este pasaje, el patriarca es elogiado aquí por instruir a sus hijos y a sus siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. El camino del Señor. La verdad acerca de su gloriosa persona, de la persona de Dios, su derecho indiscutible sobre nosotros, lo que requiere de nosotros. Continúa diciendo, él noten bien las palabras de Dios, dice que mandará, es decir, que Abraham usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Termina la cita. Él usaría la autoridad delegada de Dios, como hemos visto aquí en otros mensajes. ¿Para qué? Para instruir a su familia, para enseñar a su familia. Y nosotros podemos ver, hermanos, en el resto de la vida de Abraham, porque es mucho lo que podemos hablar de la vida de devoción de Abraham. Hermanos, Abraham donde quiera que llegaba, lo primero que hacía era que plantaba una tienda. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Antes que acomodar a la familia, Abraham colocaba el lugar donde se tenía que adorar a Dios. Nosotros podemos ver eso en Génesis capítulo 12, versículo 6. Nos dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mor. Y el cananeo estaba entonces en esta tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le apareció. Y luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, la vida de Abraham era una vida de continua devoción familiar a Dios. Donde quiera que Abraham llegaba, ya la familia estaba segura que lo primero que Abraham iba a hacer era plantar una tienda para adorar a Dios. Amados, y nosotros debemos aprender de Abraham que la adoración familiar no es algo que nosotros debamos negociar. No es algo que nosotros debamos negociar, mis hermanos. La adoración a Dios no es algo que debemos negociar, menos la adoración familiar. Menos nuestra devoción como familia. Este hombre para nosotros es un ejemplo
de lo que es establecer las prioridades claras en la casa. Abraham nos enseña a nosotros que debemos establecer bien claro nuestras prioridades. Y si ciertamente Dios es nuestra prioridad, entonces Dios debe ser adorado en nuestra casa. El segundo ejemplo que quiero que veamos en el Antiguo Testamento es el ejemplo de Job. Hermanos, el ejemplo de Job es muy interesante para nosotros. Vean en Job capítulo 1, versículo 4, vamos allá. Dice el versículo 4 acerca de Job: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba, oigan bien hermanos, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y esta descripción, hermano, nos deja ver que Job tenía una buena relación con sus hijos, con su familia. Es evidente aquí que había una relación estrecha entre ellos. Y tal vez por eso nosotros podemos ver en todas las escrituras y en el libro de Job de manera especial por qué Job era tan grandemente bendecido. Job había establecido cuáles eran las prioridades en su casa: adorar a Dios. Así que aun cuando sus hijos hacían cualquier tipo de fiesta, lo primero que Job hacía cuando terminaban esas fiestas era sentarse delante del Señor. Lo mandaba a santificar, intercedía por ellos. Y hermanos, no estamos diciendo, y no hay indicios en las escrituras, de que estas fiestas que hacían los hijos de Job eran unas fiestas desenfrenadas. Nada de eso. La Biblia no da para nada indicio de eso. Posiblemente hacían fiesta por sus cumpleaños, y como ustedes saben que las fiestas, según lo que nos revela la Biblia, en esos días eran de días. Pero de una cosa podemos estar seguros por lo que Dios revela del carácter de Job, y es que sus hijos no estaban caminando desenfrenadamente. De hecho, el pastor Spurgeon dice al respecto: si lo hubiera condenado, nunca habría ofrecido sacrificio a Dios, a menos que hubieran pecado. Pero les hubiera dicho inmediatamente que era algo pecaminoso y que él no podía consentir aquello. Y eso lo vemos, hermanos, por la conducta de Job. Dice que él enviaba y lo santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio. Una vez más, aquí la idea que tenemos es que Job era un hombre escrupulosamente piadoso. Él no quería dejarle nada al azar. Yo sé cómo caminan mis hijos, pero por si acaso yo voy a ir delante del Señor. Yo sé que son íntegros, pero por si acaso yo voy a ir delante del Señor a interceder por ellos. Esa es la idea que nosotros vemos aquí, hermanos, porque no se dice de Job como se dice de Elí. Y algo que podemos ver en las escrituras es que Dios no oculta el pecado de sus más prominentes hijos. No lo hizo con David. No lo hizo ni siquiera con Abraham, como vimos esta mañana en el culto cuando habló su tremenda mentira. Dios no lo va. Por eso estamos convencidos de que lo que motivaba a Job a hacer estos sacrificios era el hecho de que quizás habían blasfemado contra Dios. Y por si acaso, diría Job, como yo no estaba en la fiesta, yo voy a ofrecer sacrificio y voy a presentar mis hijos delante del Señor. Este tipo de adoración familiar, mis hermanos, nos mueve a nosotros, nos enseña. Dice un escritor: qué ejemplo tan hermoso es modelado por Job para los padres cristianos. Puede orar por ellos, echando sobre ellos el escudo de la intercesión con fuertes llantos y lágrimas.
Ellos están lejos de tu alcance, pero por fe puedes mover el brazo de Dios hacia su favor. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado lo que es separarse de la familia. Algunos lo experimentan grande, otros más pequeño. Otros, el Señor le da la bendición de salir de su casa para casarse. Franji acaba de irse, pero la responsabilidad de Clara y del pastor Guzmán no termina con que él se fue. Ellos seguirán intercediendo por su hijo, seguirán clamando por su hijo, hermanos, y eso nos pasa, le pasa a ustedes y me va a pasar a mí. Cuando Daira y Yacel no estén en casa, con la ayuda y la gracia del Señor, ellos tendrán un padre que seguirá intercediendo por ellos. Job nos enseña, mis hermanos, que la oración intercesora por la familia es eficaz. Y es un modelo bíblico que nosotros debemos seguir. Job tenía un cuidado especial por su familia, pero más que por su familia, el texto nos revela que su cuidado mayor era por la gloria de Dios. Observen cómo dice el texto. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada día. El cuidado de Job por su familia era porque Job tenía un cuidado mayor para con Dios. Y Job no quería que en su casa el nombre de Dios sea blasfemado. Por tanto, esto lo motivaba continuamente, hermanos, a interceder por sus hijos. ¿Qué corazón tenía este hombre? ¿Qué conciencia de Dios tenía este hombre? Él tenía un cuidado especial de edificar su familia en la verdad. Y oraba para que ellos no se aparten de los caminos del Señor, ni ofendieran al Señor. Él se preocupaba por estas cosas. De ahí nosotros podemos aprender, mi hermano, que una de las cosas, que muchas cosas a veces no son lícitas y podemos hacerla, y nuestros hijos se la podemos permitir, pero aunque sean lícitas, hermano, no deje de orar para que aún en lo lícito no haya ocasión de pecado y el nombre de Dios sea deshonrado. Aún en eso, muchas veces lo dejaremos ir a la casa del hermano, al cumpleaños de fulanita, al cumpleaños de perencejo. Cosas lícitas en nuestra sociedad, hermano. Pero aun cuando lo enviamos allí, nosotros podemos interceder para que nuestros hijos no blasfemen el nombre de Dios donde estén. El tercer ejemplo en el Antiguo Testamento que quiero compartir con ustedes, hermanos, es el caso de Josué. Josué en el capítulo 24, pueden ir allá, en su despedida ya, trae la palabra de Dios al pueblo. Y él apela a la conciencia del pueblo. Y este pasaje es muy interesante por lo que está sucediendo allí. Hermanos, vayan allá. Vayan a Josué capítulo 24 y pongan sus dedos en el versículo 14. En el capítulo 24 Josué se enfrenta al pueblo. Y Josué se está hablando al pueblo por su conducta, por la forma en cómo ellos estaban manejando. Él lo amonesta por su caminar nefando. Y en este contexto Josué deja saber a los padres de familia que no estaban dispuestos a guiar a su familia en la adoración familiar. Y él les deja allí una decisión que ellos tenían que tomar. Pero Josué deja claro en sus palabras, mis amados hermanos, que para él la adoración familiar no era una opción. Él estaba muy claro de lo que tenía que hacer. Así que en el versículo 14 él le dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y en el versículo 15 le dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa. Él no da opción ni dice que él solo, hermanos. Josué dice claro: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero mis amados hermanos, Josué entendió que como sacerdote de su familia, él era el responsable de guiar a su casa completa. Israel se podía ir. Israel podía irse tras los dioses de los amorreos. Israel podía abandonar a Josué después de que Moisés le había endosado su liderazgo. Pero ¿saben una cosa? Josué no estaba dispuesto a abandonar la adoración a Dios con su familia. Y lo deja bien claro. Aunque todos se vayan, aunque todos quieran servir a los dioses que quieran, yo y mi casa, sobre la cual Dios me ha puesto como responsable, como cabeza, serviremos a Jehová. Toda su casa. Esto indica que Josué estaba determinado a guiar a su familia en adoración delante de Dios. No había espacio allí para estar dubitativo. Él sabía que toda esa carga que él tenía que traer era su responsabilidad mayor. Por tanto, él deja bien claro que él con todo lo suyo seguirían adorando a Dios. Y hermanos, esto nos enseña muchas cosas a nosotros en el día de hoy. La familia es el principal y primer ministerio de todo hombre. Es el principal y primer ministerio de todo hombre. Y mucha gente, hermanos, cita este pasaje como para coger ánimo, como para envalentonarse. Hermano, esto no es un pasaje para coger ánimo. Esto es una advertencia clara a nuestra conducta de que si no obedecemos como Josué decidió obedecer a Dios, pagaremos la consecuencia. Esto no es para que usted lo esté poniendo en el portal: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, eso no es de palabra. Lo que Josué evidenció aquí no era de palabra. Josué estaba determinado. Así se quedaba solo, él y su casa solo levantaron un altar para adorar a Dios. Así que esto tiene que ser de ánimo para nosotros. Pero también tiene que evidenciar las advertencias que conlleva abandonar la responsabilidad que Dios nos ha dado sobre nuestra familia. Porque habrá consecuencia. Habrá alguna consecuencia. Y tarde o temprano la vamos a cosechar. Tarde o temprano la cosecharemos. Estos ejemplos y muchos otros que podemos ver en todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, nos enseñan a nosotros que la adoración plena, pura y real comienza en la familia. Comienza en la familia. Frente a esta resolución de Josué, Matthew Henry pregunta: ¿te gustaría mantener la autoridad de tu familia? ¿A qué hombre no le gustaría eso? ¿Te gustaría mantener la autoridad de tu familia? ¿Y saben cuál es la respuesta de Matthew Henry? No podrás hacerlo mejor que entendiendo la adoración a Dios en el seno de la misma. No podrás hacerlo mejor que manteniendo la adoración a Dios en el seno de la familia. ¿Tú quieres gozar del testimonio que gozó Josué? Preocúpate por edificar un altar familiar que sea puro, que sea santo y que glorifique a Dios. Y que glorifique a Dios. Entonces tú podrás decir, como dijo él: si alguna vez una cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio a Dios, continúa diciendo Henry, y preside entre los suyos las cosas más santas. Entonces muestra que es digno de doble honra, porque enseña con buen conocimiento a través de su boca y del ejemplo lo que es servir a Dios. Así que podemos concluir diciendo, mis hermanos, el llamado a la adoración familiar está por donde quiera en la Biblia. Es una responsabilidad para nosotros. Y considerando estos tres ejemplos de adoración familiar del Antiguo Testamento, quiero traer algunas aplicaciones muy breves. Si el Señor nos permite, en el próximo mensaje estaremos viendo entonces los ejemplos en el Nuevo Testamento y cómo Dios bendijo a los hombres que cultivaron un altar familiar en sus vidas. Pero ahora mismo, hermano, el llamado a la adoración y la devoción familiar es un mandato de Dios desde la creación para nosotros.
Estamos llamados a cultivar ese altar familiar. Segundo lugar, mi hermano, Dios espera de ti que cumpla tu responsabilidad. Dios espera de ti que cumpla tu responsabilidad. Que se diga de ti como familia, como cabeza de familia, de iglesia bíblica de la Trinidad, lo que se dijo de Abraham. Yo estoy seguro que Argelis mandará su familia después de sí, que guarden el camino del Señor. Que se pueda decir de Joselín, yo sé que Joselín mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino del Señor. Que se pueda decir de cada uno de nosotros con nombres. Que nosotros podamos estar tranquilos de que esa frase no será para levantar nuestro honor, sino para sostener el honor de Dios en nuestra familia. Miremos cada ejemplo de esto, hermano, como un poderoso mensaje de los resultados grandiosos que tiene cultivar el altar familiar. Miren la vida de estos hombres. Miremos la vida de sus familias. Y veamos allí un ejemplo de los gloriosos resultados que es cultivar el altar familiar. Y mis hermanos, nosotros tenemos que tomar resoluciones firmes ante un mundo que vende la relatividad como la idea principal. Los principios eternos no son relativos, hermano, son absolutos. Son absolutos. Y eso lo hemos visto en otros mensajes. Dios demanda de nosotros obediencia. Y no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No habrá un hombre en esta iglesia que cultive el culto familiar en su casa y se vea abandonado por Dios. No lo habrá. No lo hubo en toda la Biblia, hermano, y no lo habrá bajo la nueva dispensación tampoco. Dios será con nosotros porque Él honra a los que le honran, y el culto familiar es honrar a Dios desde nuestra casa. Hermano, que estos 5 principios nos ayuden a entender la importancia del llamado y del ejemplo bíblico para nosotros cultivar un altar familiar que glorifique a Dios. Yo sé que para muchos es hasta chocante y podrá cargar su corazón. Y mi oración en esta mañana será que sí, que el Señor cargue tu corazón con estas cosas. Pero mis amados hermanos, los que están sosteniendo sus altares familiares en la casa, vean estos ejemplos y fortalezcanlo. Anímense, tomen ánimo. Pero los que aún no están, vean las promesas de Dios. Vean el ejemplo de lo que Dios ha hecho con aquellos que le han honrado en su familia. Y empiecen ya. Empiecen ya a desarrollar una vida como familia que alaba y adora a Dios. Oremos. Señor, ¿quién es suficiente para agradarte en cada una de las cosas que haga? Y ciertamente hemos pecado como cabeza y líderes de nuestras casas al no cultivar un altar familiar que honre tu nombre en todos los sentidos. Pero Señor, queremos confesar nuestra falta. Queremos confesar que hemos fallado delante de ti. Y queremos, Padre, que tú nos ayudes a levantarnos de este lodo. Que tú nos ayudes a limpiarnos. Y que tú nos ayudes y nos dé la fuerza de ser los hombres y mujeres que tú esperas de nosotros en la adoración familiar. Señor, te rogamos para que tú bendiga nuestras familias. Para que tú le ayudes a ver claro la importancia que tiene desarrollar una vida de adoración a ti desde el hogar. Y que al verlo nosotros caigamos rendidos ante tu presencia, rogando tu asistencia, tu ayuda, tu fortaleza, tu sabiduría, para levantarlo, sostenerlo y guiarlo para la gloria de tu nombre. Oh Padre, gracias por tus inmensas misericordias y por traer a nuestras memorias estos principios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.